Vamos con el 11 ideal de la Champions League 2022-2023 y con el que para mí ha sido el mejor futbolista de esta edición. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? No se me ocurre mejor forma de cerrar esta Champions League 2022-2023 que haciendo el 11 ideal, eligiendo a los mejores 11 futbolistas que han estado, que han brillado esta temporada en la mejor competición de clubes del mundo. Además, como siempre, hablaremos del mejor entrenador y aparte de presentar a los tres candidatos, determinaré o os diré, mejor dicho, quién ha sido para mí finalmente el elegido, aunque ya os digo que como ocurrió en la temporada pasada, en ese 11 ideal que también hicimos aquí en el canal, va a haber sorpresa no solo en el 11, sino también en ese trofeo al MVP. Recordaros, como siempre, que me ayuda muchísimo que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre quién ha sido el mejor jugador de la competición, quién ha sido el mejor entrenador y qué 11 ideal formaríais vosotros, o quién sobra y quién falta en el 11 que yo he terminado confeccionando. Es la tercera edición de este vídeo dedicado al mejor 11 de la Champions. Lo hicimos en la 2021, lo hicimos también en la 21-22 y a modo de repaso rápidamente quiero enseñaros a qué futbolista seleccioné yo para esos 11. En la 21-22 aquí tenéis el 11, Unai Emery como mejor entrenador, llevando al Villarreal hasta las semifinales, Thibaut Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Raúl Albiol y Joao Cancelo en la defensa, centro del campo para Kevin De Bruyne y para Modric, bandas para Rodrigo y para Vinicius, arriba Karim Benzema y Mohamed Salah como mejor jugador, el trofeo compartido entre Karim Benzema y Thibaut Courtois. Esta es la edición 21-22 de la Champions que permitió al Real Madrid proclamarse campeón de Europa, y en la 20-21 tenemos a ese Chelsea que batió al Manchester City con Thomas Tuchel como mejor entrenador, haciendo un trabajo brutal, con Courtois en la portería, Pilicueta, Rúben Díaz, Rudiger y Chilwell, centro del campo para Kanté, una pieza fundamental en la victoria del Chelsea, De Bruyne, Kroos, arriba Haaland, Mbappé y Karim Benzema. Ordenar como queráis, había que ordenar como quisiésemos en ese momento a esos tres futbolistas, porque estuvieron espectacular. En ese momento aún no elegí, en esa edición no elegí al que fue el mejor jugador de esa edición de la Champions, mejor dicho. Os voy a dejar por aquí recomendado ese vídeo del de la temporada pasada, el de la 21-22, para si le queréis echar un vistazo. También tenéis en el canal la 20-21, pero si tenéis interés para ver sobre todo la evolución del vídeo, del audio del canal, os recomiendo, os animo a que busquéis ese vídeo que es fácil de encontrar. No me lío más, vamos directamente ya a hablar sobre el 11, sobre los 11 jugadores elegidos. El primero en la portería creo que ya viene con sorpresa con respecto al 11 que he visto que ha elegido la UEFA. Para mí Thibaut Courtois no ha sido el mejor guardameta de esta edición de la Champions, y el elegido finalmente es el portero del Inter, André Onana, el camerunés que ha dejado su portería cero en 8 ocasiones, que estuvo fenomenal en la victoria en cuartos de final, tanto en la ida como en la vuelta frente al Porto, en el equipo que en las eliminatorias le ha puesto las cosas más complicadas a los de Inzaghi, que también estuvo en momentos puntuales bien en la eliminatoria de cuartos y en la eliminatoria de semifinales frente al Milan. Creo que la actuación de André Onana es sobresaliente, sin duda, haciendo uno de los mejores torneos que ha hecho jamás el guardameta africano del Inter, dando una sorpresa porque creo que absolutamente nadie esperaba que André Onana fuese el mejor guardameta de una edición de la Champions. Como os digo, para mí, por sensaciones, por simplemente el análisis de lo que yo he visto, el nivel con Courtois ha sido muy parecido, pero me he ido a los datos y esta estadística avanzada lo que indica es que André Onana ha detenido 7,6 goles que le deberían haber marcado por la calidad de los tiros, por la calidad de las ocasiones que han tenido sus rivales. Estos son 2 puntos más que Thibaut Courtois, que se ha quedado con 5,5, ¿no? Por lo tanto,
Además de las sensaciones, creo que la estadística indica que Onana ha estado muy bien, porque solo ha cometido un error importante que yo le recuerde en el partido de grupos contra el FC Barcelona que se jugó en Italia. Un error del guardameta camerunés terminó en gol de Pedri, pero ese gol no subió al marcador por una mano de Ansu Fati, que el colegiado, bueno, finalmente determinó que servía para anular ese tanto que en ese momento era el 1-1 para el cuadro azulgrana. Me parece que Thibaut Courtois también ha tenido algún error, como contra el Liverpool, algún gol contra el Leipzig en el partido de Alemania en el que podía haber hecho más. En definitiva, como os digo, es una batalla muy igualada entre ambos, en la que para mí ese dato estadístico avanzado es clave para darle el liderazgo o la elección final a el guardameta del Inter. Defensa para, aquí viene una de las grandes sorpresas, un John Stones que ha participado en 8 partidos de esta edición de la Champions, en 4 de ellos defendió como lateral, un jugador que ha sido fundamental para ese cambio de esquema, para ese 3-2-4-1, 3-4-3, como queráis decirlo, con el que ha evolucionado o con el que Guardiola ha terminado conquistando esta Champions. Su trabajo a nivel defensivo para mí ha sido muy bueno, y a nivel ofensivo ha contribuido, entendiendo el juego, no demostrando ser un central jugando como medio centro, que eso, pues era uno de los peligros. Creo que el inglés ha estado a un nivel muy alto, además sumando también un gol y una asistencia, siendo uno de los mejores jugadores de la final. Me parece que su edición de la Champions es espectacular. Yo finalmente lo meto en una posición donde ha actuado en la mitad de los encuentros en los que pues ha participado con el Manchester City. Para mí el defensor central, el mejor defensor central de esta Champions es sin duda Rúben Díaz, el líder de la defensa del Manchester City. Creo que sobre todo su eliminatoria frente al Real Madrid y frente al Bayern es de un nivel muy muy alto, y bueno, pues también en la final sobre todo controló muy bien a Checo y a Lautaro Martínez. Me parece indiscutible que Rúben Díaz tiene que estar en este 11 ideal. A su izquierda un Bastoni que la verdad me ha hecho dudar un poquito con Acerbi, con Darmian, pero al final creo que es un jugador fundamental en el esquema de Inzaghi para obtener esa ventaja de poder salir jugando desde atrás, ya que tiene un desplazamiento espectacular, tiene una capacidad para conducir muy muy buena. Es un futbolista que para mí, sobre todo su momento más brillante en esta edición de la Champions, la vimos en el partido de ida frente al Benfica, donde dio una asistencia. Me parece que es un futbolista que es cierto que defensivamente, bueno, pues no ha sido el mejor, pero si sumamos lo que ha hecho en defensa y lo que ha hecho en ataque, me parece que al final su elección es merecida. Suma 3 asistencias, como os digo, sus mejores partidos fueron frente al Benfica. Yo señalaría sobre todo el de ida en Portugal, donde estuvo muy muy bien y fue absolutamente clave tanto atrás como en ataque para que el Inter se marchase a Italia con una ventaja de 0-2 gracias a los tantos de Varela y de Romelu Lukaku. Y en la izquierda un Di Marco que, bueno, pues es un poquito más de lo mismo, un futbolista que normalmente siempre, bueno, pues sabemos que tiene carencias en defensa, pero que las ha podido esconder muy bien gracias al sistema, gracias a su propio nivel y a las ayudas de sus compañeros, y que ha brillado mucho en ataque, sumando hasta 5 asistencias y apareciendo en momentos importantes, ¿no? Dando la asistencia para esa victoria del Inter frente al Barça en Italia, sumando también 2 asistencias frente al Benfica en el partido de vuelta, asistencia para el 2-0 en la semi frente al Milan, para dejar prácticamente esa eliminatoria sentenciada. En definitiva, un Di Marco que ha podido sacar a relucir, que ha mostrado sus mejores virtudes, sobre todo ese brutal golpeo de balón que tiene el carrilero izquierdo del Inter. Vamos al centro del campo, donde sinceramente creo que no hay demasiada sorpresa, aunque yo he metido al que para mí ha sido el mejor centrocampista del conjunto italiano, ¿no? Del subcampeón, pero hay que comenzar dándole muchísima importancia a uno de los 3 mejores jugadores de esta edición de la Champions, a un Rodrigo Hernández que, bueno, pues definitivamente se ha consagrado como el mejor mediocentro del mundo. Gran capacidad de recuperación, una capacidad para leer el juego, para anticiparse, para estar bien colocado, para barrer absolutamente todo, para ganar duelos, maravillosa. Además, siendo de los mejores de su equipo en momentos decisivos y marcando 2 goles muy muy importantes
frente al Bayern en la ida de cuartos de final, y como no, ese tanto en la final que le ha dado al Manchester City su primera edición de la Champions. Para mí indiscutible Rodrigo Hernández como pivote y uno de los 3 mejores jugadores de esta Champions 2022-2023. A su derecha un Nicolo Varela que, como os comentaba antes, como adelantaba, para mí ha sido el mejor centrocampista del Inter. Es cierto que Çalhanoğlu también ha estado bien, me parece que Mkhitaryan o Brozovic, cuando ha participado, también han estado a un nivel alto, pero yo finalmente me he quedado con el futbolista italiano, que también brilló en esa eliminatoria frente al Benfica, que ha marcado, mejor dicho, 3 goles, pero que además ha participado mucho en el juego, que ha creado buenas ocasiones para sus compañeros, pese a que estos no las han terminado de aprovechar directamente con sus pases. Un futbolista con un ida y vuelta espectacular, con una capacidad para recorrer muchos kilómetros a lo largo del partido muy buena, que tiene esa llegada al área que le ha permitido sumar esos 3 tantos que os comentaba anteriormente. Y para terminar con este centro del campo, el mejor socio de todos, el futbolista que es capaz de entenderse con el peor futbolista del mundo, diría yo, que es capaz de hacer que brille el peor futbolista del mundo, un Kevin De Bruyne que ha vuelto a destacar, sumando 2 goles y 6 asistencias, destacando sobre todo en esos partidos clave frente al Real Madrid en las semifinales, marcando el tanto del 1-1 en el Santiago Bernabéu cuando su equipo lo estaba pasando mal, asistiendo a Bernardo Silva en el partido de vuelta en el Etihad para marcar ese 1-0 que abrió la lata para la goleada por 4-0 del Manchester City frente al Real Madrid en semifinales. En definitiva, un jugador que a lo largo de la fase de grupos y también en las eliminatorias ha tenido un papel importantísimo para terminar haciendo que el Manchester City llegase a esa final, en la que por desgracia él se tuvo que retirar antes de tiempo por las molestias físicas que venía arrastrando, y pese a ello le dio tiempo a crear alguna que otra buena ocasión para sus compañeros. Y para terminar nos vamos a la delantera, donde obviamente tenemos 3 futbolistas del máximo nivel. Comenzamos por un Bernardo Silva, que es cierto, bueno, que sus cifras no son espectaculares para ser un atacante, para ser un extremo, pero en mi opinión su importancia en partidos clave para el Manchester City, en los partidos más difíciles que ha tenido que enfrentar el conjunto inglés, bueno, pues explican bastante bien o resumen por qué yo lo he terminado eligiendo, ¿no? Aparece, como os digo, en los momentos clave, un jugador con una inteligencia excepcional, que lee el juego a las mil maravillas, es otro de esos entrenadores, ¿no?, que parece que hay sobre el terreno de juego, una prolongación en el campo del entrenador, 3 goles y una asistencia para él, gol y asistencia en la ida contra el Bayern, doblete contra el Real Madrid, además marcando el 1-0 y el 2-0 del partido de vuelta, y siendo también clave en ese gol de Rodrigo, porque, bueno, pues pese a que su pase no iba a la llegada del futbolista del futbolista español, su movimiento y su pase atrás es lo que termina provocando, bueno, pues ese espacio, ¿no?, y que llegue la ocasión para que Rodrigo tenga la oportunidad de marcar el tanto del 1-0 que le dio la victoria al Manchester City. Al otro lado, Vinicius Junior, otro para mí de los 3 mejores jugadores que hemos visto esta edición de la Champions, el líder indiscutible futbolístico del conjunto blanco en esta competición, esta temporada, un jugador que ha tirado siempre del carro, que ha sido muy superior para mí, bueno, pues a sus marcas, sobre todo en ese duelo frente al Liverpool y frente al Chelsea, 2 goles y 2 asistencias frente al Liverpool en ese partido de octavos, además jugando en Anfield, perdiendo con el Real Madrid, perdiendo 2-0, creo que todos recordamos lo que ocurrió ese día, 3 asistencias en la eliminatoria frente al Chelsea y marcando un golazo contra el Manchester City. Como os digo, para mí, de forma indiscutible, Vinicius ha sido uno de los 3 mejores jugadores de esta Champions League 2022-2023. Y para terminar con el Cibor, Erling Braut Haaland, que ha terminado como máximo goleador, sumando 12 goles y una asistencia, otro de los candidatos indiscutibles a mejor jugador de esta Champions, que ha disputado 841 minutos nada más, y con todo con eso, gracias a, bueno, pues que Guardiola ha querido darle participación a otros jugadores, también reservarle por alguna molestia física que tenía, pese a no tener una grandísima cantidad de minutos,
sus registros son absolutamente maravillosos y bueno, pues con todo lo que hay que destacar de él, lo hablaremos después para elegir al MVP, también hay que darle mucha importancia al miedo atroz que ha provocado en las defensas y que, por ejemplo, bueno, pues permitió que en ese duelo frente al Real Madrid, Bernardo Silva estuviese totalmente solo cuando tenía que ser Alaba el que estuviese por ahí cerca, pero bueno, pues dos jugadores siempre con el noruego, por la atención que atrae, permite o abre espacios para otros futbolistas, ¿no? Hasta aquí el 11 ideal, vamos después con el mejor entrenador, pero lo vamos a repasar. Onana en portería, Stones, Rubén Díaz, Bastoni y Di Marco, Varela, Rodrigo, De Bruyne, arriba Bernardo Silva, Haaland y Vinicius, ¿no? Tenemos hasta 6 jugadores del Manchester City por 4 del Inter de Milán y el único que se cuela de los que no estuvieron en la final es Vinicius Junior del Real Madrid. Para mí, el mejor entrenador de esta edición de la Champions es Pep Guardiola, no solo por el triunfo, sino también por el camino, porque le ha ganado al Bayern, porque le ha ganado al Real Madrid, porque ha pasado por encima del conjunto blanco del principal favorito para mí a ganar esta Champions, como era el Real Madrid. Además, bueno, pues implementando soluciones tácticas que después se ha visto que han sido muy útiles, confiando en jugadores que a lo mejor, bueno, pues como Ake y Akanji, que le han dado un resultado fenomenal, reconvirtiendo a John Stones, adoptando adoptando un plan muy diferente en los partidos de ida y en los partidos de vuelta, bueno, siendo conscientes de lo que había fallado en temporadas anteriores, intentando corregirlo y lográndolo en esta Champions. Bueno, creo que en definitiva Pep Guardiola ha sido, para mí, de forma indiscutible, el mejor entrenador de esta edición de la Champions, pese a reconocer el grandísimo mérito que tiene que un equipo como el Inter, de esa calidad, no solo llegase hasta la final, sino que compitiese muy bien en esa final, ¿no? Pero me parece que tanto por el camino como por el triunfo, como por el nivel mostrado a lo largo de toda esta campaña en la Champions, el que lo merece es Pep Guardiola. Para terminar, como siempre, vamos con los candidatos a mejor jugador de esta edición de la Champions. Os los comentaba anteriormente: Rodrigo Hernández del Manchester City, Vinicius Junior del Real Madrid y, para terminar, Erling Braut Haaland. Yo, como ya ocurrió en este 11 ideal, o en este vídeo que hice la temporada pasada con los mejores futbolistas de la Champions 21-22, me he quedado finalmente, he elegido repartir el premio entre dos jugadores, Erling Braut Haaland y Rodrigo Hernández. Lo he hecho porque, sinceramente, me parece que cada uno ha estado sobresaliente en un tramo diferente de la competición. Me parece que no se entiende lo que ha hecho Rodrigo en los últimos encuentros sin lo que había hecho Haaland en los primeros. Me parece que no se entiende lo que ha hecho el Manchester City en algunos partidos sin el brutal trabajo también de Haaland en el área, atrayendo rivales, obligando a sus adversarios a tener que estar muy pendiente de él, hacerle prácticamente un 2 contra 1, como os comentaba antes. Bueno, en definitiva, para mí el mejor jugador de esta Champions es compartido. El trofeo se lo tienen que llevar tanto Haaland como Rodrigo. El noruego ha sumado 12 goles en 841 minutos, un gol cada 70 minutos, una auténtica locura. Para mí fue el mejor jugador de la competición y del Manchester City, por lo tanto, en la fase de grupos, anotando 5 goles en 4 partidos de grupo, un gol cada 49 minutos, 5 goles en los octavos de final contra el RB Leipzig, 2 goles y una asistencia contra el Bayern, como veis ahí, el mejor en grupos y en octavos, y destacando mucho también en cuartos de final. Y en el tramo decisivo, en los partidos más difíciles que ha jugado el Manchester City, esa semifinal frente al Real Madrid y también la final frente al Inter, para mí el mejor jugador de esos encuentros para el Manchester City, o al menos el más decisivo, ha sido Rodrigo. Decide la final con su tanto, es el mejor en semifinales, tanto en la ida como en la vuelta, dando un recital brutal de control, de recuperación de balón, de equilibrio en ambos encuentros, y también marcando un gol muy importante, un golazo tremendo con la zurda desde fuera del área en esa eliminatoria frente al Bayern, en un partido de ida en el Etihad, en el que al Manchester City le estaba costando bastante y estaba teniendo que sufrir. Por lo tanto, para mí, premio compartido tanto para Rodrigo como para
Erling Braut Haaland. Como siempre os pido, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre mi elección, no solo del 11, sino también, como no, del mejor entrenador y de los mejores, de ese premio compartido al MVP, al mejor jugador de la temporada en esta Champions 22-23, es la que le decimos adiós. Hasta la próxima edición, veremos qué ocurre, lo contaremos sin duda aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.